En el video anterior hicimos una presentación del tema de potencia en corriente alterna. Ahora vamos a ampliar un poquito, digamos, los conceptos, vamos a ver el batímetro, cómo funciona, y después vamos a poner un ejemplo de una red eléctrica para ver más o menos el tema de la resistencia, la reactancia y la impedancia, digamos, en el circuito. Cuando nosotros tenemos una carga, por ejemplo, y queremos medir, digamos, la potencia a través de esa carga, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que acá tenemos la fuente de suministro de energía eléctrica. Lo que podemos hacer es intercalar un amperímetro en serie con esa carga, que obviamente ya la consideramos una impedancia. Una impedancia, no nos olvidemos que es un circuito que contiene resistencia y también reactancia. Y después acá lo que tenemos que conectar es un voltímetro en paralelo. Quiere decir que si yo quiero calcular acá a partir de la red de tensión de alumbrado, acá tendríamos por ejemplo 230 volt AC, nosotros lo que hacemos es intercalar un amperímetro en serie con la carga y después un voltímetro en paralelo con la carga. Entonces, una vez obtenida la lectura del amperímetro y del voltímetro, ahí fácilmente multiplicamos uno por el otro y lo que tendríamos en ese caso, básicamente, si la carga fuera resistiva, tendríamos en ese caso la potencia activa consumida. Si la impedancia, si la carga es de tipo reactivo, en ese caso lo que vamos a tener es una lectura, digamos, en volt-ampere. A los efectos de la explicación vamos a suponer que la carga fuera resistiva. Ahora, todo esto que está acá nosotros lo podemos sustituir por un instrumento único, en este caso sería, digamos, un batímetro. Entonces, en el caso del batímetro, esto sería una cosa así. El batímetro lo que tiene son dos bobinas básicamente adentro. Hay varios tipos de batímetros. Están, por ejemplo, los batímetros analógicos y los batímetros digitales. En el batímetro analógico, una aguja es encargada, digamos, con la deflexión de la misma, indicar la potencia consumida en el circuito. Y en el caso del digital, bueno, se hace todo un proceso de mediciones y luego de conversiones de valores analógicos a digitales. Y el proceso es mucho más caro, mucho más costoso, pero probablemente más exacto también. Entonces acá tendríamos una bobina que es la encargada de medir qué cosa, la corriente en el circuito. Y por el otro lado tendríamos acá una bobina que sería la encargada, en este caso, de medir la tensión en el circuito. Entonces, por un lado, esta bobina mide, está conectada entre los dos terminales principales de la red de corriente alterna y la otra queda en serie con la carga. Quiere decir que nuestro batímetro tendría en concreto 4 terminales. Básicamente son 2 de entrada, que están unidos, y 2 de salida, que son independientes. Uno va directamente a la carga y el otro retorna directamente a la red de suministro eléctrico. Básicamente el principio de los batímetros, cualquiera que sea el tipo, es ese que está ahí. Después nosotros vamos a hacer algún práctico con un batímetro comercial y vamos a ver incluso que con él se puede también medir, digamos, el coseno phi. Pero básicamente esto es un batímetro, es un instrumento generalmente de 4 terminales, 2 acá están unidos. Aquí la corriente entra por uno, sale por el otro, entonces el de arriba mediría la corriente, decíamos, y el de abajo mediría el voltaje. Bueno, básicamente eso es lo que concierne al principio básico de funcionamiento del batímetro. Como decíamos, hay distintos tipos de batímetros, analógicos, digitales, y por lo tanto no nos vamos a extender en eso acá, porque aparte el tema del batímetro digital es un tema ya 100% de electrónica, que está fuera, digamos, del alcance de este curso de electricidad. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantear, digamos, algunas consideraciones básicas de los circuitos en corriente alterna. Nosotros el otro día analizamos, por ejemplo, el tema de la potencia, digamos, en corriente alterna. Ahora bien, si yo tengo una carga acá de tipo compleja, o sea, en una palabra, acá yo tengo una impedancia de carga que contiene, por ejemplo, elementos inductivos y resistivos, evidentemente que acá va a circular una corriente por esta carga y suele, y va a haber un desfasaje entre la tensión B aplicada, va a haber un desfasaje entre la corriente y la tensión. Siempre nosotros vamos a suponer en estos casos que la impedancia de carga tiene una componente resistiva y otra parte de tipo inductivo. ¿Por qué? Simplemente porque es lo que ocurre en la práctica. La mayoría de los electrodomésticos de consumo en la casa, a pesar de que están aumentando el consumo de equipos electrónicos, que tienen un coseno phi muy similar a la unidad, pero los que no son, digamos, de tipo electrónico, generalmente están formados por resistencias y, en la mayoría de los casos, combinaciones de resistencia con inductancia.
tal como sería el caso de un ventilador, por ejemplo, un motor de un aire acondicionado, etc., ¿no? Entonces, la parte inductiva es la que predomina en los sistemas eléctricos y en las instalaciones eléctricas, y por lo tanto, de aquí en adelante siempre vamos a suponer que el circuito es de tipo inductivo. Siempre lo vamos a suponer de esa manera. Simplemente ¿por qué? Porque es muy raro o casi imposible que sea de tipo capacitivo. Por lo tanto, de aquí en adelante, en todos los análisis que hagamos, siempre vamos a suponer que la carga es inductiva. Básicamente sería inductiva. Entonces acá yo tengo que B tiene un ángulo diferente de I. Esto le vamos a poner una flechita arriba, eso indica que son fasores, por lo tanto eso significa que tienen módulo y ángulo, ¿no? O sea, nosotros podemos, por ejemplo, representar la tensión de la línea B y decir que esto es igual a, por ejemplo, 230 volt con un ángulo de 0 grados. Y esto sería la tensión de referencia. De la corriente I podemos decir que esto es igual a, por ejemplo, X amper con un ángulo de X grados. De X grados. Por poner un ejemplo, podríamos decir que la corriente I, por ejemplo, sería igual a, por ejemplo, 5 amperes, por ejemplo, con un ángulo de menos 35 grados. El hecho de menos 35 grados significa que la corriente atrasa con respecto a la tensión de referencia en un ángulo de 35 grados. Como los circuitos son inductivos, es lo que ocurre siempre. La corriente atrasa a la tensión en un ángulo entre 0 y 90 grados. Generalmente nunca ni es 0 ni nunca es de 90 grados. Porque 0 grados sería una carga 100% resistiva y 90 grados sería una carga 100% inductiva. En general, en la práctica, ninguna de las dos cosas se cumple. Por lo tanto, el desfasaje entre la corriente y la tensión va a estar en un ángulo intermedio entre 0 y 90 grados. Pero estos son consideraciones de apreciación. Esto, por otro lado, para los que entienden un poco más de matemática, esto es, digamos, las cantidades escritas en números complejos. Esto es lo que se llama notación polar de números complejos. Esta parte que está acá es lo que se llama módulo y esto que está acá es lo que se llama argumento. ¿Ah? Bueno, de todas maneras, igual no nos vamos a centrar mucho en el tema de los complejos y lo vamos a resolver todo esto simplemente por teorema de Pitágoras y las reglas básicas de trigonometría, donde se involucra seno, coseno y tangente únicamente. Entonces, nosotros sabemos acá que si la carga es de este tipo, por ejemplo, tiene una parte resistiva y una parte inductiva, todo esto que está acá vendría siendo en este caso la impedancia de carga. La impedancia de carga la vamos a representar así, por una resistencia en serie con una reactancia inductiva XL. Entonces, en este caso, yo tengo que la reactancia inductiva XL, esto es igual a siempre 2pi por la frecuencia por la inductancia, donde la frecuencia acá se mide en Hz, la inductancia L se mide en Henrios. Y la reactancia inductiva XL se va a medir en ohms. Y la reactancia inductiva XL se va a medir en ohms. Básicamente esa es la fórmula de la reactancia inductiva. O sea, recordando, la reactancia inductiva es la oposición que presenta una inductancia, digamos, al paso de la corriente alterna. Ahora bien, esto que está acá decimos que representa la impedancia de carga y esto podría representar prácticamente la oposición total que presenta toda una instalación eléctrica de una casa, un comercio, por ejemplo, al paso de la corriente alterna. De acá, una vez que yo tengo los datos, yo incluso también puedo despejar la inductancia L si me interesa calcularla, y esto sería igual a simplemente XL sobre 2pi por la frecuencia F. Esto sería una forma después de calcular la inductancia en el circuito. Esto que está acá nos permite calcular la reactancia inductiva, o sea, la oposición que presenta la parte inductiva a la corriente alterna. La suma de estas dos cosas, la suma geométrica de estas dos cosas, es lo que se llama justamente impedancia. La impedancia básicamente es la oposición total que presenta un circuito, no importa qué tipo sea, al paso de la corriente alterna. En general, en la impedancia pueden haber componentes resistivas y componentes, digamos, reactivas, del tipo capacitivo o inductivo, o sea, reactancia capacitiva o reactancia inductiva. La impedancia también la vamos a representar con una flechita arriba, esto indica que es un fasor, y nosotros podemos decir que la impedancia, básicamente, esto es igual a la raíz cuadrada de justamente R al cuadrado más XL al cuadrado. ¿Por qué viene esto así? ¿Por qué se calcula de esta manera? Fijémonos lo siguiente. Nosotros siempre vamos a trazar
lo que se llama el triángulo, en este caso, de impedancias. En el triángulo de impedancias nosotros tenemos una variable que la vamos a representar con una línea recta horizontal. Esta va a corresponder exactamente con la resistencia, que se va a medir siempre también en ohmios, ¿de acuerdo? Y esto que está acá va a ser la reactancia inductiva XL, que siempre la vamos a representar por un vector vertical, a 90 grados desplazado con respecto a la resistencia. Esto, la reactancia inductiva, también se mide en ohmios directamente. ¿Por qué la representamos a 90 grados? Justamente por el desfasaje que esto origina de 90 grados entre la corriente y la tensión. Y después tenemos la impedancia, justamente va a ser el vector que une las dos cosas, o sea, la resistencia con la reactancia inductiva, partiendo de la resistencia y yendo hacia la punta de XL. Esto que está acá es lo que llamamos impedancia, justamente, y esto viene siendo la hipotenusa, de un triángulo rectángulo. Acá el ángulo que nos interesa a nosotros es este ángulo lo vamos a llamar phi, y en este caso, por ejemplo, yo puedo definir la función seno, en este caso el seno del ángulo phi, este ángulo phi va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto acá, ¿qué viene siendo? La reactancia inductiva XL. La hipotenusa, ¿qué viene siendo? La impedancia en el circuito. Entonces, eso es lo que llamamos seno. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto a este ángulo justamente viene siendo este. Este es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto está representado por la reactancia inductiva XL. Esto que está acá viene siendo la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y por lo tanto, eso corresponde con, está representado por la impedancia en el circuito. Después yo tengo la otra función matemática que me interesa, que es el coseno del ángulo phi, en este caso, y esto viene siendo igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto, por lo tanto, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la resistencia sobre la impedancia Z. En este caso, el coseno del ángulo phi es igual al cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, decíamos que el cateto adyacente, ese ángulo, está representado por la resistencia, y de vuelta la hipotenusa viene siendo la impedancia Z. De última, me puede interesar la tangente del ángulo phi. La tangente del ángulo phi viene siendo igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto en este caso viene siendo igual a XL sobre R, en este caso particular. Observe que en este caso ni el seno, ni el coseno, ni la tangente tienen sus unidades, sus números adimensionados. Simplemente porque en todos los casos dividimos resistencia entre resistencia y por lo tanto resistencia con resistencia se van las unidades. Ahora bien, ahora vamos a poner un ejemplo práctico y vamos a tratar de calcular las variables involucradas en el circuito a partir de los datos de la instalación. Vamos a suponer en este caso que yo tengo un electrodoméstico y este electrodoméstico dice que consume una potencia P igual a, por ejemplo, 1800 watts. No importa de qué electrodoméstico se trata. Vamos a suponer que el voltaje de alimentación es igual a 230 volts, la línea moderna, ¿no? Antes era 220, y vamos a suponer que la corriente medida en el circuito fuera igual a 10 amperes. O sea, estos datos los podemos obtener nosotros directamente. Nosotros vamos a la instalación y nos fijamos en los datos del electrodoméstico. ¿Qué dice? Generalmente tiene una chapita escondida por algún lugar y dice, por ejemplo, potencia 1800 watts. Después nosotros podremos, con un tester, analógico digital, cualquiera de ellos, podemos medir la tensión de la línea. Y a la vez con un amperímetro en serie, que podría ser una pinza amperimétrica para un valor de este tipo, podemos medir la corriente a través del circuito. En este caso la corriente sería igual a 10 amperes. Y por supuesto, en este caso suponemos la frecuencia F igual a 50 Hz. Con estos datos que hay acá, nosotros deberíamos deducir la resistencia en el circuito, la reactancia inductiva, después de la reactancia inductiva podemos calcular la inductancia en el circuito y la impedancia en el circuito en total. Bueno, vamos a tratar de deducir todo eso que está ahí. La impedancia Z, que es la oposición total que representa un conductor al paso de la corriente, esto sería igual al voltaje V sobre la corriente I. Puede ser que acá en adelante omita un poco la flechita para simplificar, pero porque eso en este caso no tiene mucha importancia para nosotros. Lo más prolijo siempre es representarlo con las flechas arriba, que indica que las cantidades son fasores. Un fasor es una cantidad que tiene, por lo tanto,
un módulo y un ángulo, ¿tá? Como decimos acá, la impedancia tiene un módulo y un ángulo. Pero capaz que en lo sucesivo probablemente no las represente más las flechitas. Entonces en este caso la impedancia Z sería igual a B sobre I. En este caso sería igual a 230 volt dividido 10 amperes. En este caso 230 dividido 10, esto me da 23 ohmios. Quiere decir que en este caso la impedancia total que presenta el circuito al paso de la corriente alterna son 23 ohmios. Lo que acabo de calcular acá es este valor. Esto sería en este caso 23 ohms directamente. 23 ohms. Ahora bien, la potencia de la instalación dice que es igual a 1800 watts. Nosotros sabemos por ley de Ohm directamente que, por ejemplo, la potencia es igual a R por I, por ejemplo, ¿verdad? Es igual a R por I. R por I al cuadrado, perdón, ¿no? R por I al cuadrado. Quiere decir que acá yo puedo despejar la resistencia, simplemente como, en este caso, esto implica que la resistencia R sería igual a la potencia sobre la intensidad al cuadrado. Esto sería igual a 1800 watts, que ya tenemos el dato, lo sacamos directamente del electrodoméstico, sobre la corriente al cuadrado, que esto en este caso sería 10 al cuadrado, que sería igual a 100. Entonces, por lo tanto, 1800 dividido 100, esto simplemente daría una resistencia de 18 ohms. ¿Ya? 1800, porque 10 al cuadrado es 100, 1800 dividido 100 daría 18 ohms. Ahí ya tenemos que calcular la resistencia, digamos, en el circuito. La resistencia en el circuito. Ahora nos falta determinar simplemente, digamos, la reactancia inductiva XL. La reactancia inductiva XL. Nosotros en este caso, por ejemplo, acá tenemos directamente, por ejemplo, podemos utilizar esta fórmula que está acá, porque nosotros tenemos en definitiva la resistencia y tenemos la impedancia en el circuito. ¿Tá? Tenemos la resistencia y la impedancia en el circuito. Entonces acá nosotros lo que podríamos hacer sería lo siguiente. A ver. O también acá podemos calcular, digamos, en base a estos datos que está acá, el coseno phi en el circuito. Quiere decir que nosotros podemos calcular primero que nada el coseno phi, y esto sería igual, dijimos ahí, a la resistencia sobre la impedancia Z. Entonces en este caso, esto sería igual a 18 ohms dividido 23 ohms. Vamos a ver cuánto es. 18 dividido 23. Esto me da 0, voy a tomar solamente 3 cifras después la coma, ¿no? 0,783. 0,783 aproximadamente, porque decía 7,826, entonces como esto era 26, lo acerqué al 30. 0,783 aproximadamente es el coseno phi en el circuito. ¿Ya? Entonces ahora nosotros ya tenemos, digamos, el coseno phi. Por lo tanto, con el coseno phi, nosotros podemos calcular el ángulo. Entonces el ángulo phi, esto sería igual al arco coseno de justamente de 0,783. Y esto me da, hago con la calculadora la función inversa, acá está marcado coseno, y arriba dice coseno a la menos 1. Entonces hago arco coseno, y en este caso me tendría que dar el ángulo, que sería 38,5 grados. Sería igual a 38,5 grados. En este caso, 38,5 grados, ¿qué significa? Es el desfasaje entre la corriente y la tensión en el circuito. En este caso, como es un circuito inductivo, significa que la corriente atrasa a la tensión en un ángulo de 38,5 grados. Ahora bien, como yo ya tengo el ángulo, acá lo acabo de calcular, yo por ejemplo puedo venir esta fórmula que está acá, por ejemplo, ¿tá? Como tengo el ángulo, también puedo utilizar, básicamente puedo utilizar todas las fórmulas, pero por ejemplo acá podría calcular directamente XL acá. Acá, por ejemplo, en esta fórmula dice que el seno del ángulo phi es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es igual a XL sobre Z. XL es la incógnita, que dice que Z, que está dividiendo, lo paso multiplicando para acá y de ahí saco XL. Quiere decir que por lo tanto XL en este circuito sería igual a la impedancia Z por el seno de este mismo ángulo, de 38,5 grados. O sea, en una palabra, XL sería igual a la impedancia Z, son 23 ohms, por el seno de 38,5 grados. Así que este mismo ángulo que ya tengo en pantalla, a ver si puedo calcular el seno directamente, y esto me da 0,622 por 23, y esto me da 14,30 14,350
14,318 ohms aproximadamente. ¿Está? 14,318 ohms. Entonces ahora yo, con estos datos, yo puedo acá calcular, dibujar, mejor dicho, ponerle valores a todo esto que está acá. La impedancia Z en este caso sería igual a 23 ohms, la resistencia R en este caso sería igual a 18 ohms, la reactancia inductiva XL son 14,318 ohms y el ángulo en este caso, el ángulo phi, sería igual a 38,5 grados. 38,5 grados. Quiere decir que acá, digamos, para este circuito, calculé todos los parámetros principales que me interesan. Calculé la resistencia efectiva que hay acá, en el circuito dentro de la impedancia, que me dio 18 ohms. La oposición total son 23 ohms. La reactancia inductiva son 14,318 ohms. La corriente en el circuito, ya la teníamos, son 10 amperes. Y calculamos también, por supuesto, el coseno phi, en este caso 0,783. Y ahora me quedaría por calcular cuánto vale la inductancia en el circuito en cambios. La inductancia L sería igual en este caso a XL sobre 2pi por la frecuencia. Entonces en este caso esto sería igual a 14,318 ohms dividido 2pi por 50. Vamos a ver cuánto da esto. 14,318 dividido, acá tengo pi por 2 por 50. Esto me da, la inductancia es igual a 0,0455 ohms. O sea, en una palabra, aproximadamente 45 milihenrios sería la inductancia total en el circuito. Esto perfectamente bien podría ocurrir en una instalación eléctrica en una casa en determinado momento, con todos los electrodomésticos conectados, algunos funcionando y otros no. Esto es lo que podría ocurrir exactamente en ese lugar. Ahora, después de esto, vamos a hacer una pausa. Este ejercicio ya está completo y vamos a poner, otro tipo, de ejercicio diferente en el cual, para ver más realista la utilidad que tiene justamente corregir el factor de potencia para ir entrando ya en el tema. Será hasta el próximo video.